continuación, damos paso a José Berkov. Tenemos el privilegio de contar con 3 expositores de FUSTE para abordar las diferentes temáticas del pensamiento de Milton Friedman. En primer lugar, Eduardo Stauder va a presentar el pensamiento filosófico y la idea ideológico y filosófico de Milton Friedman. Luego, Osvaldo Meloni encarará algunos de la problemática económica que abordó el profesor Friedman, y por último el profesor Víctor Elías lo vamos a tener en doble carácter de haber sido alumno y discípulo de Friedman y continuar un poco con la exposición de la obra del profesor Friedman. Déjenme que simplemente les lea un pequeño párrafo de cada uno de los expositores para tener una idea de quiénes van a estar con nosotros hoy a la tarde. Eduardo Stauder es abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, doctor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, profesor de grado y posgrado en temas de Economía y Economía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UBA, profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Estela y profesor titular de Derecho y Economía del SEAD. Es profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala y fue becario de investigaciones en la Facultad de Derecho de la UBA y Visiting Scholar en el programa de Derecho y Economía de la Escuela de Derecho de la Universidad de California en Berkeley. Es autor de libros y de varios artículos sobre economía, del derecho y economía y filosofía social. Es miembro del Consejo Académico de la Fundación Federalismo y Libertad de Tucumán. Por su parte, Osvaldo Meloni es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Tucumán, realizó estudios de posgrado en el SEMA, donde obtuvo su maestría, una segunda maestría en la Universidad de California en Los Ángeles y el doctorado en Economía en la Universidad de San Andrés. Actualmente es profesor titular en la Cátedra de Economía Industrial de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Fue director del Instituto de Investigaciones Económicas en 2 periodos y se desempeñó además como consultor para Naciones Unidas y el DIF. Dictó cursos de grado en la Universidad de Estela, en la Universidad Nacional de Salta, de posgrado en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de Tucumán, en la UNSTA, en la Universidad Nacional de Catamarca y en la Universidad Nacional de Salta. Es autor de varios libros y numerosas publicaciones en journals nacionales e internacionales. Por último, el doctor Víctor Elías obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago en el año 69, es profesor emérito de la Universidad Nacional de Tucumán, fue director de la maestría en Economía del año 88, miembro del número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, autor de varios libros y numerosos artículos en prestigiosos journals nacionales e internacionales. Fue profesor visitante en la Universidad de Harvard, de Stanford, en la International Food Policy Research Institute, en el Instituto Torcuato Di Tella, en la Fundación Getúlio Vargas, en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad de San Andrés. Fue presidente de la Asociación Argentina de Economía Política en varios periodos, del Comité Latinoamericano de la Sociedad Econométrica, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, director del Instituto de Economía Aplicada de la Fundación Banco Empresario de Tucumán. Fue distinguido como becario Guggenheim como uno de los 10 jóvenes sobresalientes del 76, no le decir en qué año, profesor, para que no deduzca a nadie la edad. Cámara Junior de Buenos Aires, Resident Scholar de Lazio, Italia, Premio Konex, Premio Anita Harberger de la Fundación Francisco Marroquín. Dictó numerosas conferencias en la Universidad de Harvard, Stanford, Chicago, Yale, Columbia y UCLA, Wisconsin, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Para terminar y dejar el lugar a los expositores, que se tendría que vinieron a escuchar, déjenme que también termine con una frase de Friedman referida a 2 grupos de los que en este momento seguramente contamos con una cantidad importante, que son los intelectuales y los empresarios. Decía Friedman: los 2 principales enemigos de la sociedad libre o de la libre empresa son los intelectuales por un lado y los hombres de negocio por el otro, y por motivos opuestos. Todo intelectual cree en la libertad para sí mismo, pero se opone a la libertad de los demás. Cree que debería haber una oficina de planificación central que establezca las prioridades sociales. El empresario es justo lo contrario. Todo empresario está a favor de la libertad de todos los demás, pero cuando se trata de él, la cuestión cambia. Él siempre es el caso especial. Él debería tener privilegios específicos del gobierno. Una aduana, esto, aquello. Con ustedes, Eduardo, por favor. Muchísimas gracias a la Fundación Federalismo y Libertad, que tengo el gusto de ser miembro del Consejo Académico, también a la Fundación
Naumann, a la Universidad San Pablo P, a mis amigos de ACER, también les mando saludo y agradecimiento por estar aquí. Para mí es francamente un honor estar acá más. Yo vivo en Buenos Aires, pero soy no tucumano, muy tucumano, y estar acá para mí es un gusto enorme y sobre todo redoblado, porque voy a tener la posibilidad de hablar acerca de uno de mis autores favoritos, como es el profesor Milton Friedman. ¿Qué voy a hacer en esta pequeña conferencia? Voy a hacer algo que creo interesante, pero que también me encuentro interesante y que es poco frecuente, que es ocuparme del pensamiento filosófico de Friedman. ¿Por qué digo que es poco frecuente? Porque Friedman fue un economista, y los economistas usualmente no se ocupan del problema filosófico. Sin embargo, cuando uno hace proposiciones normativas, esto es cuando uno hace evaluaciones acerca de cómo debería ser la sociedad y hace recomendaciones acerca de cómo deberían ser las estructuras básicas de la sociedad, libertad de comercio, derecho de propiedad, en el fondo hay una idea filosófica. Entonces lo que voy a intentar hacer es, de modo breve, bastante simple, no voy a tener demasiado tiempo, tratar de poner lo que yo creo subyace a la prosa de Friedman cuando se ocupa del tema de políticas públicas, cuáles son los elementos filosóficos que están allí. Por lo tanto, al principio no voy a hablar mucho de Friedman, porque eso sería hacerle decir cosas a Milton, cosas que no dijo. Yo voy a decir algo del tipo que Friedman podría haber dicho, ¿sí? Algo así como una argumentación del tipo Milton Friedman, o algo próximo a algo que Friedman aceptaría, o alguien que piensa como Friedman aceptaría. Y después sí voy a hablar, a que vaya acercando más propiamente al pensamiento del profesor Friedman. Esto es, voy a intentar algo parecido a ver cuál es la concepción que tiene Friedman en un campo que usualmente se llama ética normativa. Esto es, cuáles son el fundamento, las razones bajo las cuales justificamos las instituciones. Es como la pregunta, ¿cuáles son las razones? El proyecto debe despejarse a alguien que fue dificultoso la instrucción y puede ser claro. Lo que quiero ver es, ¿cuáles son las razones de Milton Friedman para proponer el liberalismo? ¿Cuáles eran las razones de Friedman para proponer el liberalismo? Lo primero que hay que hacer aquí es definir que siempre, cuando uno ofrece razones para hacer una propuesta normativa, es decir, de tipo social, de cambio de instituciones, necesariamente uno debe referir a dos modos distintos de pensar la ética, tanto privada como pública. Hay como dos modos muy distintos de pensar problemas éticos, sea en el plano de las decisiones privadas, sea en el plano de las decisiones públicas, que se ocupó Friedman. Uno es lo que se llama deontologismo y otro se llama consecuencialismo. Para simplificar la primera, que tiene un nombre complicado, o sea, deontologismo, le llamamos ética de los principios. ¿Okay? En líneas generales, quienes sustentan una ética de los principios, lo que quieren sugerir es que hay ciertas reglas o decisiones que son intrínsecamente buenos o malos, con independencia de las consecuencias. Por ejemplo, una regla de tipo no mentir, ¿sí? Es intrínsecamente buena con independencia de sus consecuencias. Tal vez el filósofo que más impacto tuvo en este modo de ver la moral pública y privada es nada menos que Kant. ¿Sí? La idea del deber por el deber mismo, el deber con independencia de las consecuencias. Otro típico exponente que defiende una visión distinta acerca de la estructura de la ética, tanto privada como pública, es el famoso Bentham, Jeremy Bentham, autor de comienzo del siglo XIX, un utilitarista radical, que centralmente lo que decía era que teníamos que evaluar las instituciones sobre la base de las consecuencias. Él hablaba de la felicidad, pero lo dejemos por ahora como ética de las consecuencias versus ética de los principios. Voy a ilustrar rápidamente con 3 o 4 casitos aplicados para que se familiaricen con esta distinción y vean la importancia que tiene. El caso de Jody and Murray, por ejemplo. En el año 2000 nacen 12 mesas pegadas, compartían órganos. Esto es un problema muy serio porque ahí había 2 principios en juego. De un lado estaba el problema de si íbamos a sacrificar a una para que sobreviva a la otra. Cuando hay un principio kantiano que el pensamiento occidental ha receptado muy fuerte, la idea de que
la vida es sagrada y que uno no puede emplear a una persona para salvar a otra. El problema que se planteaba, sin embargo, en este caso, era que, dado las restricciones del caso, sacrificar a la más débil, que era Mary, parecía necesario para salvar a Jody. En caso contrario, morían las dos. Ahí tiene un típico conflicto. ¿Qué hacemos? ¿Acabamos con el principio? ¿Que uno puede emplear a otro para otro? ¿O pensamos en las consecuencias donde la opción era clara? O morían las dos, o salvamos a Mary, ¿no? Los padres eligieron una ética de los principios. Dijeron, no, esto era muy católico, dijeron que decida el destino, pero el hospital se opuso. El hospital, un proceso que tuvo mucha difusión pública y que motivó comentarios diversos de muchos filósofos morales. Finalmente el tribunal inglés decidió favorecer la vida de Mary en la sentencia, que tiene muchos detalles jugosos que no puedo comentar. ¿Cómo ve el derecho de los contratos una persona centralmente que tiene una ética de los principios, digamos? Bueno, diría que es básicamente una regla por la cual uno debe cumplir los contratos, una regla que tiene valor moral intrínseco. Por independencia de las consecuencias, dado que uno pacta un contrato, una promesa legalmente obligatoria, uno debe cumplir. ¿Cómo ve en cambio un consecuencialista del tipo, digo, porque Friedman no se metió en temas de derecho puntualmente, del tipo Friedman, la justificación de los contratos? ¿Por qué debemos cumplir contratos? Bueno, porque llevan, en la mayor parte de los casos, a resultados que son socialmente valiosos. Los contratos permiten que podamos agrandar y mejorar la cooperación social, ¿sí? Que seamos incrementar nuestro bienestar. Hay muchas variantes, pero centralmente eso. Puede ser la justificación del castigo penal para implementar los principios, que el delincuente se lo merece. Simplificando, Kant escribió mucho de esto. ¿Cuál sería el argumento típico de un utilitarista? Una persona que ve como las instituciones legales como herramientas, como un martillo para promover ¿qué? Bienestar, buenas consecuencias. ¿Sí? No ve la regla legal como valor en sí, sino que la regla legal tiene valor como medio para usualmente incrementar el bienestar o alguna otra meta valiosa. ¿Sí? Bueno, lo que diríamos que no, uno tiene que cumplir los contratos porque el castigo es necesario, porque eso induce, eso disuade mayor cantidad de crímenes. ¿Sí? Friedman, dentro del liberalismo clásico, también hay consecuencialistas y utilitaristas. ¿Sí? Dentro del liberalismo clásico, llamémosle los principistas, centralmente siguen lo que se llama una línea de argumentación basada en derechos de propiedad. La idea central es que la gente tiene derechos naturales de propiedad. ¿Sí? No tengo tiempo de desarrollar demasiado esto, pero el argumento clásico es de John Locke, y la idea es que uno es dueño de uno mismo y que a través de apropiación de cosas sin dueño, mezcla de trabajo, ocupación, intercambio libre y voluntarios pacíficos, ese tipo de distribución logra estados que son justos. La justicia, para esta visión, es igual a no violar derechos que son legítimamente adquiridos. Por lo tanto, es como de principio, independiente de los contenidos. Esa casi, hay otras justificaciones, pero si uno quiere hablar con un libertario, un liberal clásico, una persona que cree que el Estado es el chiquito y los mercados grandes y la libertad grande, usted se va a encontrar con alguien de este tipo o con alguien del otro tipo, del tipo Friedman. Alguien que dice, el liberalismo es bueno, centralmente porque conduce a buenas consecuencias. Friedman mismo se definió como lo que él llama un liberal consecuencialista, aún más fuerte, un libertario consecuencialista. En el sentido de que él está dispuesto a admitir intromisiones con la libertad siempre que el beneficio social lo justifique. ¿Cómo procede Friedman? ¿Cómo, una vez que él admite que la valoración que él hace es instrumental, cómo procede Friedman? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuáles son las relaciones que están de fondo a su política pública? Es una que es bastante compartida por varios economistas, que ya uno puede encontrar en Smith, Adam Smith, aun cuando Friedman agrega algunas cosas. Friedman dice que el campo del Estado debe ser chico y la libertad privada muy grande en los mercados grandes. ¿Sí? Las funciones del Estado son las siguientes. Primero, la seguridad interna y externa.
¿Okay? Esto es un viejo argumento de filosofía política, está en Hobbes, está inclusive en los diálogos platónicos, la idea de que estamos en estado para que nos cuide. Ahí no habría demasiada polémica, ¿no? Segundo argumento, la justicia. Los privados no somos buenos procesando algún tipo de disputas sobre derechos de propiedad y además necesitamos definir derechos de propiedad, contratos y otro tipo de reglas. Ahí no habría demasiado disputa. El tercero, y ahí empieza el tema polémico, diría que además el Estado debe proveer bienes para los cuales los privados son muy malos produciendo. Yo no puedo abordar largamente esto, pero centralmente los privados son muy buenos para producir bienes privados, ¿sí? Bienes de consumo personal, pero aquellos bienes que dada su estructura, se proveen por una cantidad muy grande de gente, de modo tal que todos comparten ese bien. Por ejemplo, la protección de capa de ozono. Uno no puede tener su capa de ozono. La mía está chiquita, no, ha sido una capa de ozono bárbara. Todos compartimos, son bienes públicos, ¿no? Y además el argumento de las fallas de los mercados. Los mercados generalmente funcionan muy bien, pero hay veces que decisiones de unas personas afectan a otras, ¿sí? Los mercados, por ejemplo, yo para abaratar costos podría estar lanzando costos al ambiente o dañando bienes privados de otras personas. Bueno, y ahí llega, entonces tenemos Friedman, primero seguridad, segundo justicia, tercero aquellas cosas que no somos buenos para hacer los privados. Pero ahí viene el gran debate, ahí viene el tema de hasta qué punto, porque esto es muy compartido este argumento. Bueno, el punto es, bueno, ¿cuál es el espacio? ¿Cuál es el ámbito? ¿No? Hay muchos mercados que fallan. Cada vez que falla un mercado queremos Estado. No, lo que Friedman nos propone es un argumento comparativo. El mercado falla, el Estado falla. La mayor parte de las veces, no siempre. Las regulaciones son, en el fondo, lo que llevan abajo, fuera de la retórica supuestamente desinteresada de grandes promotores sociales, lo que va por abajo son intereses muy precisos de grupos muy bien organizados que buscan lobby. Mientras que el Estado favorece la cooperación, lleva a que la gente usualmente esté mejor en general. El Estado es no exclusiva, pero en gran parte lleva a transferencias. Así que una persona pila de otra, otra de otra, y que pequeñas coaliciones de lobistas muy exitosos vayan logrando pedacitos de bienestar a costa de la gente, y usualmente el consumidor. Entonces, lo que Friedman nos propone es comparar. Lo que encuentra lo hace un modo fantástico. Uno puede discutir una coma más, una coma menos, puede presentar otro argumento. Porque hace un tremendo polemista, muy contundente, con una gran cantidad de datos y una microeconomía intuitiva y exquisita en sus libros más de difusión, es mostrando precisamente cómo en este campo lo que necesitamos es un Estado chico que se ocupe de algunas pequeñas cosas. Desde 40 secretarías, Friedman llegaba a 4 y medio, 40 millones de Estados Unidos para 1980. Es una dimensión del Estado que es un Estado chico que se ocupe de estas cosas. Friedman también da un espacio al paternalismo. El paternalismo es cuando el Estado toma acciones por usted, pero Friedman es un paternalista muy moderado, que todos somos. Friedman proponía que para los niños o para gente incapaces, que haya algún mecanismo para suplir su decisión, pero nada más que eso. Contrario a una gran línea de pensamiento economista y filosófico contemporáneo que promueve el paternalismo muy grande ahora, muy moda. Por último, Friedman también entendía que parte de las funciones del gobierno era, yo diría, cierto asistencialismo subsidiario. Esto para algunos libertarios muy duros puede ser un poco escandaloso. Y sin embargo, para la gente muy de izquierda también es escandaloso, porque lo que proponía Friedman era algo parecido a esto. Una sociedad libre debería generar riqueza de modo tal que la gente no necesite el asistencialismo, que suele estar. Aún en la hipótesis de que esta meta no se logre, porque hay gente que no puede participar bien de los mercados y salir con una porción de riqueza que pueda sustentar su propia vida, todavía hay mecanismos voluntarios para ayudar a esta gente. Pero aún en la hipótesis, aunque sea con política transicional para que se logre esto, lo que proponía Friedman era centralizar en un solo programa que se llama Impuesto Negativo a la Renta, curiosamente, Impuesto Negativo a la Renta,
para también ocuparse de aquellas personas más necesitadas. Ese es el camino de Friedman. Friedman es liberal centralmente porque nos conviene. ¿Por qué nos conviene? Porque los mercados promueven la cooperación social. Porque los mercados que están basados en clara definición de derechos de propiedad, en división de poderes, en gobierno limitado, en reconocer autonomías individuales, ¿a qué nos conducen? A la prosperidad, a la armonía y a bueno. ¿Y por qué el gobierno? No había ninguna cuestión metafísica, no había que discutir a la francesa, conceptos raros, largas discusiones, no. Es bastante claro. El Estado para Friedman es otro modo de cooperación social. El fundamento es la cooperación social y el bienestar. Termino esta visión de Friedman, esta mirada basada en consecuencias que tiene Friedman, a mí me parece bastante atractiva y me parece que tiene grandes ventajas. Primero, se quita montones de problemas filosóficos. No tiene que salir a fundar derechos que no vemos y que están pero no vemos, pero lo fundamos porque usted tiene otra intuición moral que la mía, entonces ¿cómo yo te muestro un derecho que es muy difícil de ver la verdad de esas proposiciones del tipo hay derechos, ¿no? Segundo, Friedman puede apoyar, que es un consecuencialista, puede apoyarse en la teoría muy desarrollada, que es la teoría sobre todo microeconómica, para mostrar con precisión consecuencias, trabajar con datos. Es mucho más fácil mostrarte datos que mostrarte principios. Llega la Comisión de la Regulación del Transporte de Estados Unidos, ¿y qué pasó? Adivinen, ¿qué pasó? Bajó los precios para el consumidor. Antes era libre, cada uno se sube un camión, sube una sandía a transportar. No, esto es un desastre, esto es un lío, hay que promover a los consumidores, la higiene, esto. ¿Qué creen que pasó? Pasó lo que pasa casi siempre, no siempre, casi siempre. No, se hizo más caro. Porque empezaron las licencias, empezaron las restricciones al comercio. ¿Quién se quedó con el pedazo de ganancia? Adivinen. Bueno, al principio el productor, y después el productor asociado con el Estado, y después el Estado. Ese es más o menos el camino de la frecuente de la regulación. Milton Friedman, quedó amigo, ¿no? Friedman te muestra una presión extraordinaria para cada cámara. Para cada cámara. Es muy difícil debatir con Friedman. A nadie en su razón, en su sano juicio, le hubiera gustado enfrentar un polemista del tamaño de Friedman, donde te muestra, y termino, con claras, con herramientas analíticas precisas, una claridad enorme, cómo el Estado se fue comiendo bienestar del consumidor. Y que eso, centralmente, contra las intuiciones de la mayor de los críticos de Friedman, a quien afecta a los pobres. Friedman es un magnífico, potente autor que todo el mundo debería leer. Esa es mi visión de